The Nation, todos los martes a la 1 p.m, solo por Doral Voice, una radio real haciendo comunidad. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Les habla José Hernández, aquí estoy en Doral Voice. Hoy tengo un programa que se llama El Caribe entre carteles y armadas, que quiero hacer con César Alejandro Pérez Viva, quien fuera gobernador del Táchira, quien tiene bastante entendimiento en lo que es la frontera caliente de Venezuela y lo que también representa lo que está ocurriendo, la presión que hay sobre la usurpación de Nicolás Maduro para que termine de entregar el cargo, para que termine de ponerse a derecho como criminal que es de acuerdo con la justicia norteamericana. César, ¿cómo estás? Buenos días, licenciado José de Jesús Hernández. Un grato placer compartir contigo y con tus oyentes este programa en estos días tan cruciales para el futuro, no solo de nuestro país Venezuela, sino de América Latina en general. Porque lo que está planteado con la operación de Estados Unidos en el Caribe es una operación para devolverle la seguridad, la democracia al continente americano. Eso es interesante. Está circulando por las redes un documento que atribuyen al general Antonio Rivero. Antonio Rivero fue presidente de lo que viene siendo el FIMA de los venezolanos en su momento y abandonó el gobierno hace muchísimo tiempo. Y es un tipo que estratégicamente parece muy sólido. Él habla de 4 puntos en relación a lo que está ocurriendo ahorita, que es uno, la preparación estratégica, donde él dice que en los Estados Unidos se limpió todo lo que podía ser un agente contrario a los Estados Unidos que venía de Venezuela, que mucha gente sostiene que así era. Yo soy uno de los que cree que sí había gente que estaba en esa condición. Después viene una fase de máxima presión, que es lo que ha venido después de que lograron desalojar a la gente aquí, lograron recuperar los presos políticos, los presos en Venezuela, los presos americanos en Venezuela, y ahora están en una de máxima presión donde le están diciendo que ya hay que hacer las cosas de otra manera. Y después una de acción y una de silencio, dice la nota, que es una nota bastante extensa. ¿Cómo ves tú en general esta situación? Porque tú tienes experiencia de gobernador de estado fronterizo y de situaciones de ese corte. Bueno, creo que estamos asistiendo a un momento en el cual la política de Estados Unidos varió sustancialmente en los últimos días, en las últimas semanas, porque de aquella política de ver con distancia el tema o de establecer, como efectivamente ocurría, una prioridad en otros confines de la geopolítica mundial, la administración Trump le ha puesto una atención especial al problema que se deriva en Venezuela. Nosotros, desde la sociedad democrática venezolana, es decir, desde la oposición política al régimen autoritario establecido en nuestro país por Hugo Chávez, con la inspiración de la doctrina de Fidel Castro, y que ha profundizado a niveles realmente impensables el grupo que encabeza Nicolás Maduro, hemos sido víctimas de esa hegemonía de la implantación de una dictadura criminal. Cuando hablo de dictadura criminal es no solo en cuanto a la violación de los derechos humanos, que es masiva, brutal contra toda la sociedad, pero muy especialmente contra quienes nos oponemos a la dictadura, pero fundamentalmente es criminal porque es un grupo humano, una camarilla que se dedicó al saqueo de las finanzas públicas, a la destrucción de la economía, que parece estarse repartiendo un botín de guerra, e insaciables como están, tratando de permanecer en el poder, se han asociado a grupos criminales, por ejemplo, como la guerrilla colombiana o como los grupos terroristas del Medio Oriente. Y en ese trabajo, pues, todo se fue descubriendo esa vinculación de ellos con el narcotráfico. Pero ¿se han asociado o han estado siempre asociados? Lo que pasa es que no se sabía, no se decía. Bueno, es posible que no. En algún momento empezó a asociarse, por supuesto. ¿Cuándo comenzó la sociedad?
Yo creo que se empezó antes de la presencia o del reconocimiento que Hugo Chávez le hizo, siendo presidente en la Asamblea Nacional, a las guerrillas de la FARC y el ELN. Ya desde antes, se dice inclusive que desde la campaña electoral de 1997-98, la guerrilla colombiana tenía contacto con Chávez y lo financiaba. Fue el único presidente que le dio una visita oficial a Saddam Hussein. Después de todas las condenas que le hizo los Estados Unidos, fue el único presidente que fue a visitarlo. Claro, porque es que Chávez compró la narrativa de Fidel del imperialismo. Chávez y toda esa banda criminal que hoy en día gobierna Venezuela se alimenta de un sentimiento contrario a los Estados Unidos de América. Y ese es un grupo que está con esa consigna internalizada que no es el comportamiento de la nación venezolana. Porque el pueblo venezolano más bien ha sido un pueblo amigo de Estados Unidos, admirador de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos han tenido una relación histórica con Venezuela a través de sus empresas, a través del intercambio cultural, a través, digamos, de la presencia de gente americana en territorio venezolano y de muchos venezolanos que han tenido la oportunidad de formarse a lo largo de los años en los Estados Unidos de América. Entonces, la política, el discurso anti-norteamericano de Hugo Chávez, heredado de Fidel Castro y de Nicolás Maduro, los pone precisamente en relación con estos grupos que Estados Unidos, con toda razón, ha cuestionado, que son los grupos de narcotraficantes que inundan a la sociedad americana de drogas para destruir a su juventud y a su población. De modo que estamos frente a una banda, una banda criminal que nosotros hemos tenido que enfrentar 25 años. En la primera administración de Trump hubo una actuación firme de rechazo, pero finalmente, por diversas razones que no tiene sentido en este momento examinar, la administración Trump dejó pasar esa oportunidad. Luego vino la administración Biden, que optó por una línea de negociación con la dictadura. Y esa línea de negociación, antes que conseguir una rectificación, un comportamiento democrático, respetuoso de la ley de parte de Maduro, lo que hizo fue profundizar esa línea de violación a la ley y a los derechos humanos. La liberación de Alex Saab, la liberación de los sobrinos de Cilia Flores, fue más bien a desmoralizar a la sociedad y vinieron a empoderar a Maduro y su camarilla, que se sienten capaces de, con el poder del Estado venezolano, de doblegar a países como Estados Unidos, tanto que le entregan a criminales ya condenados como estos que fueron liberados durante la administración Biden. Pero eso generó en su momento las críticas, obviamente, de Trump y su equipo, que ahora en el gobierno están entonces pasando a una fase, digamos, de presión a un cambio en la política. ¿Y en qué consiste ese cambio? Primero, declarar a Maduro un presidente ilegítimo, es decir, no reconocer a Maduro como presidente constitucional, porque nosotros, los demócratas venezolanos, le ganamos las elecciones, tal y como lo ha reconocido Naciones Unidas. Un informe de expertos de Naciones Unidas presentó un informe al secretario general donde ratifica la conclusión de que Maduro usurpó, violentó, se robó las elecciones. Sí, pero eso lo usan de lado y lado, porque también ahorita están usando que ellos no son narcotraficantes, pues lo dice las Naciones Unidas. Pero son narcotraficantes según lo que demuestra el gobierno norteamericano. Ya estamos hablando, estoy en este momento poniendo énfasis, José, en el tema electoral. Porque es que el tema, la importancia del momento que tenemos, tiene su raíz en la derrota electoral que le propiciamos a Nicolás Maduro el 28 de julio del 2024, y el mundo democrático reconoció la victoria de Edmundo González y ha dicho claramente que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Pero no solamente el gobierno de Estados Unidos, gobierno como el de Brasil, por ejemplo. El gobierno de Brasil dice, no reconocemos a Nicolás Maduro como presidente legítimo. El gobierno de Colombia, que tiene afinidad y tiene nexos con el gobierno de Maduro, no ha reconocido formalmente la victoria de Maduro en esas elecciones, y muchas veces sus voceros han expresado la necesidad de que Maduro presente las actas que nunca presentó de ese resultado electoral. Es decir, desde posiciones más tibias, más blandengues, como la de Colombia, que no lo reconocen, hasta la mayoría de países que dicen Maduro es un usurpador, y ese elemento es el que permite que Estados Unidos diga, ahí no hay un presidente legítimo.
nosotros no estamos luchando, y lo ha dicho la administración Trump, por un cambio de régimen. Ya el cambio de régimen lo dio el pueblo venezolano. Nosotros estamos luchando y estamos enfrentando a un cartel de narcotraficantes cuyo jefe se llama Nicolás Maduro. Entonces no se está atacando a un gobierno legítimo, no se está trabajando, Estados Unidos no está buscando un cambio de régimen por cambio de régimen. A que desmontar el cartel de los soles traiga como resultado el cambio del gobierno, efectivamente va a ser así. Y va a ser así porque así se lo buscaron ellos con el fraude y con su comportamiento. Pero digamos que no se trata de que Estados Unidos está atacando una democracia, atacando un país, porque lo que está planteado no es una presión para ceder el territorio de Venezuela, por ejemplo. No se trata tampoco de deudas compulsivas como ocurría en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, cuando Venezuela sufrió un bloqueo de países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, que... Italia y México también estaban en ese bloqueo. Bueno, que instalaron buques frente a Venezuela para hacerle un cobro compulsivo de deuda del siglo XIX a Venezuela. De lo cual nos salvó los Estados Unidos. Y efectivamente la doctrina Monroe se aplicó y Estados Unidos fue el que impidió que Europa volviera de nuevo a tomar el territorio de Venezuela. Eso no está planteado ahorita. O sea, la administración Trump no le está cobrando una deuda a Venezuela, no está exigiendo que le entreguen el lago Maracaibo, el estado Zulia, el estado Táchira, nada de eso. Lo que está planteado es que el señor Nicolás Maduro se presente ante la justicia porque está requerido por una corte de Nueva York y tiene una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos. Entonces Nicolás Maduro se arropa con la bandera venezolana, se atrinchera en la estructura del poder político para evitar presentarse a la justicia. Poder político que no tiene ninguna legitimidad sobre él, o sea, del cual no tiene ninguna legitimidad, por supuesto, pero obviamente estamos ante una situación de total y completa completa participación de la gente de la dictadura en ese sentido. Entonces, es muy importante tener en cuenta que lo que está planteado, repito, no es una agresión a Venezuela como república, no es una agresión a la nación venezolana. Y ojalá este despliegue militar que ha hecho Trump resuelva la ecuación sin que se dañen, sin se le causen daños colaterales a nuestra población. Es decir, que no vayamos a tener, producto del aferramiento de Maduro al poder, una situación que lesione a inocentes ciudadanos que están allí atrapados en medio de esta situación tan dramática que estamos viviendo. Y además es que es un país que tiene 7 millones de personas afuera, más del 30% de su población. Y están en unas condiciones bastante deplorables y cada vez más difíciles. Y entiendo que con muchísimo desabastecimiento. ¿Cómo van a hacer para tratar de entenderse en una nueva administración con lo que va quedando de Estado? Me explico. ¿Cómo van a hacer, por ejemplo, con los militares? Vamos a ver en qué situación... Esto también va a depender mucho de cómo termine esta ecuación. Ajá. Los militares se van a inmolar todos, entre comillas, con Maduro. O si llegado el momento en que una acción concreta ya, una operación táctica desplegada por esa fuerza militar, logra que un sector militar entienda la conveniencia de desconocer ya finalmente al usurpador y ponerse a la orden del gobierno elegido por el pueblo venezolano que encabeza Edmundo González y María Corina Machado. Entonces, en ese escenario, obviamente habrá que trabajar con esa estructura que queda y empezar un proceso de reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas y de seguridad, de depuración, porque allí lamentablemente han colocado un número muy elevado de personas sin la formación profesional y con un fanatismo político que desnaturaliza la función. Se fue un momentico. Se nos fue la señal, César. Déjame volverla a buscar un poquito aquí. Nos estábamos quedando en el Estado. Ahora sí. ¿Está oyendo? Sí, ajá. Ajá. Me quedé en la función del Estado. ¿Cómo estaba lo de la función del Estado? Porque se cayó la señal.
Bueno, la función del Estado, repito, vamos a ver cómo termina este proceso. Okay. Si va a terminar mediante una acción ya concreta, si la administración Trump va a tomar medidas de guerra, por ejemplo, no son vamos a no llamar las medidas de guerra, porque no se está enfrentando un Estado, se está enfrentando una cosa criminal. Por eso, pero bueno, lo que es una guerra contra el narcotráfico, o acciones de fuerza, pongamos la palabra, si va a haber una acción de fuerza, si va a haber la captura de uno de estos personajes. De un bandido. De un bandido, o si va a haber una operación con tecnología de fuerza, como un dron, como un misil, cosas de estas que pueden ocurrir. Entonces habrá que ver cómo termina, o si estos de verdad van a convertir a Venezuela en una especie de tea humana, es decir, van a incendiar el país para ellos quedarse allá adentro, refugiados en algún rincón de la República. Todo eso está por verse. Yo estoy absolutamente convencido que Nicolás Maduro y su camarilla carecen de apoyo ciudadano. El pueblo de Venezuela no lo quiere. Y ahí adentro, dentro de las Fuerzas Armadas, existe la misma correlación. 80% de los militares no quieren a Maduro, están allí porque no tienen otro camino, porque no hay forma de operar debido a los controles internos que existen contra la dictadura. Pero en el momento en que se produzca un quiebre, pues va a haber un sector militar que seguramente va a acompañar la transición. Antes de que nosotros pasemos a los compromisos corte comercial, y yo anuncié también a la gente de los patrocinantes míos, Tomás y Belice González de Urban Domos Construction, que lo ayudó a construir su casa y el sueño de su oficina para pagar su casa. La gente de Doral Fitness, Roberto Soto y Virgilio Fernández, que lo ayudan a verse también por fuera y por dentro. Me gustaría que quedara en el aire, a mí me gustaría, antes de los comerciales, el tema de cómo vamos a afrontar a la Fuerza Armada Nacional, lo que queda, qué va a pasar ahí, cómo se hace el corte. Porque en el año 45 la Fuerza Armada y Acción Democrática se juntaron para derrocar al presidente Medina. Y 3 años después, la Fuerza Armada terminó derrocando a Acción Democrática. Y Acción Democrática, aprendiendo la lección, se montaron una relación más directa con las Fuerzas Armadas, cosa que no veo ahorita en la oposición venezolana. No veo a nadie que tenga cierto contacto y cierta rapport y cierta empatía con las Fuerzas Armadas. Y eso no me gusta. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Cómo va a quedar eso? Dame la primera parte y vamos al compromiso comercial. Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad. A otro nivel, con Esquivel. Es un programa de participación ciudadana, con interés en la comunidad, moderado por el empresario Juan Carlos Esquivel. A otro nivel, con Juan Carlos Esquivel. Entrevistas, información local y temas trending en el sur de la Florida. Forman parte de la temática de este espacio comunitario. Cada mañana a las 9, por Radio Mundo 1210 AM y Doral Voice. A otro nivel, con Esquivel. Ven hoy a El Rinconcito Latino, el original. Disfruta en familia y con amigos de una gran variedad de comidas latinas. Pasa un rato excepcional disfrutando los deliciosos platillos que ofrecemos. Churrasco a la parrilla, arroz con marisco, pollo a la plancha, vaca frita y la famosa fajita mixta. Contamos con 6 restaurantes en todo Miami. El Rinconcito Latino, el original. Tu mejor opción para compartir en familia. Visítanos hoy. Hacer tus taxes con Solasi, personal y de empresa. Solasi ayuda a la gente con un servicio excelente. Solasi llegó el momento de buen servicio, de buenos tiempos. Solasi es tu mejor opción de hacer los taxes, es la solución. Ven a hacer tus taxes con Solasi.
Llama al 305-223-3288. Sol así. Me quedé contigo en el aire, César, de cómo vamos a afrontar la reinstitucionalización de Venezuela. Tú eres un abogado administrativista, un conocedor del Estado, un miembro del Congreso que hiciste leyes en ese sentido. ¿Cómo va a ocurrir eso? Bueno, todo proceso de transición toma su tiempo y obviamente estamos asistiendo y vamos a enfrentar una Venezuela con una institucionalidad totalmente destruida. Habrá que, se va a instalar un gobierno de transición. Y ese gobierno de transición, en función de lo que establece el 350 y el 333 de nuestra Constitución, tiene la misión de restaurar la democracia. Y por lo tanto tiene que proceder en una primera instancia a cubrir las vacantes que va a dejar la salida de la camarilla, de la banda criminal. Ese vacío que deja, hay que cubrirlo de inmediato, pero luego hay que formalmente tener esos poderes del Estado mediante el procedimiento que ordena los principios fundamentales de la democracia y que están en la Constitución, que es sencillamente a través del voto ciudadano. Entonces va a venir una etapa en la cual hay que poner orden en la economía, hay que garantizar el orden interno, la seguridad interna, porque tenemos un país donde estos malandros han llenado de armas a grupos colectivos que son también grupos delincuenciales, los cuales hay que someter, a los cuales hay que desarmar. Y además de eso hay que permitir la organización, la refundación de las fuerzas políticas para que en un lapso de tiempo prudencial, que yo estimo va a durar por lo menos un año, se pueda convocar un proceso electoral que elija parlamento, elija gobierno nacional y elija los gobiernos locales. Entonces, esa etapa por lo menos se toma un año, si es que no es más, porque obviamente se requiere una dedicación y para eso hay que contar con una parte de la Fuerza Armada que queda. Y eso me lo comentaba hace un momento, como que la oposición no tiene contacto, que no hay este relacionamiento con el mundo militar, pues quiero que sepan que sí hay ciertas conexiones. Okay. Hay conexiones, hay algunas conexiones, obviamente buena parte de esa cúpula militar está contaminada, pero hay factores de la cúpula que nos hacen llegar información, que nos hacen llegar mensajes para estar dispuestos a un proceso de reinstitucionalización. Ok, volviendo a ese tema, y vuelvo a lo de abogado administrativista. ¿Cómo vamos a restablecer el sistema de lo que llaman aquí check and balance? Todo lo que es el proceso de control y de balance de lo que es la gestión pública, porque ahí no hay, nadie le hace contrapeso al chavismo, nadie lo controla, nadie lleva esto es una anarquía total. Yo estoy absolutamente convencido que para poder lograr el check and balance tú tienes que democratizar la sociedad. Entonces hay que comenzar por garantizar la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de organización, la libertad de tránsito, la libertad de protesta, que hoy en día están confiscadas en Venezuela. Y cuando tú tengas esa posibilidad y convoques el proceso electoral democrático y las diversas corrientes políticas se presenten con sus dirigentes, se van a constituir en primer lugar un poder ejecutivo legítimo, o sea, en esa nueva transición, se va a constituir un nuevo parlamento y de acuerdo con la Constitución, ese parlamento tendrá que designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo fiscal, una nueva Contraloría y allí se va a generar ese equilibrio de poderes. Hay que hacer modificaciones a la Constitución sin lugar a duda para garantizar que ese equilibrio se va a sostener y hay que hacer también cambios que permitan una desconcentración, una descentralización del poder político, porque hoy en día esta dictadura ha convertido a Venezuela en un país hipercentralizado. Entonces no hay políticas públicas que correspondan al poder local, por ejemplo, o al poder nacional, que no se puedan descentralizar. El poder nacional se mete hasta en la limpieza de una calle cuando no le corresponde y entonces no cumple con sus funciones, por ejemplo, de equilibrio monetario, de política de seguridad. Las grandes políticas nacionales no las asume el Poder Nacional porque pretende inclusive a veces meterse en lo más elemental de una comunidad, terminando por ser ineficiente, por no lograr ningún resultado
precisamente por esa vocación totalitaria de controlarlo todo, de controlar la vida de la gente, de controlar la organización de la gente, la economía, típico de los sistemas autoritarios. Una democracia es un sistema político que tiene que contar con checks, con balance de los poderes, con descentralización de los poderes, y eso es lo que está planteado por hacer y vamos a hacer en Venezuela, Dios mediante, a partir de la expulsión del poder de la banda criminal que encabeza Nicolás Maduro. ¿Tú qué tan lejos o qué tan cerca ves eso? Porque tú tienes 25 años luchando contra estos 26, creo, o más. Bueno, te quiero decir que ahorita es el momento que lo veo un poco más cerca. Okay. Pero obviamente no me hago ilusiones hasta que las cosas no se concreten, porque si alguna cosa es impredecible, a veces es la política, y se presentan circunstancias, se presentan situaciones que cambian el curso de los acontecimientos. Entonces, estamos en este momento observando esta presión de la administración Trump contra Maduro, y todos esperamos que finalmente cumpla su objetivo, es decir, que estos personajes salgan del poder. Pero obviamente que la situación no es tan sencilla como para garantizar que eso se va a producir de inmediato. Pueden darse elementos que favorezcan, que aceleren esa situación, pero también pueden presentarse circunstancias que lo atrasen, que lo relativicen. Entonces hay que estar al frente de los acontecimientos o esperar los hechos para que podamos hablar sobre base de hechos ciertos y no de hipótesis o de escenarios que, aunque se hacen académicamente, en todo caso lo importante es la realidad que cada día vivimos. Llegamos al gobierno, que hay que cambiar de inmediato, que tiene que cambiarse de inmediato el Consejo Supremo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. El problema no es solamente cambiarlo, el problema es que a la hora de la caída de una camarilla, todos estos personajes están involucrados en esta, por ejemplo, en el golpe de Estado a la soberanía popular, en el desconocimiento del voto popular, están comprometidos las cabezas de todos esos poderes. Está comprometido el presidente de la Asamblea Nacional, que es uno de los autores intelectuales y principales responsables del fraude, Jorge Rodríguez. Está obviamente comprometido el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, que todo el mundo conoce la historia de este personaje, de ser secretario allí de Jorge Rodríguez y de Nicolás Maduro, lo convirtieron en presidente del Poder Electoral. Está comprometida la señora que preside las salas del Tribunal Supremo, porque eran activistas del PSUV convertidas en magistradas que, cumpliendo órdenes, avalaron el fraude. Está comprometido el fiscal general de la República, porque antes que investigar la transparencia del proceso y de garantizar el derecho de los ciudadanos, avaló el fraude y además avaló la persecución de gente, la ola represiva contra la ciudadanía. Está comprometido el Contralor General de la República, que es un sujeto, un personaje que ni se nombra, pero que ha permitido que los fondos públicos sean utilizados como una finca particular para financiar esta camarilla. O sea, aquí está comprometida toda esa estructura. Y esa estructura se va con Maduro. Y al nuevo gobierno le va a tocar que nombrar funcionarios transitorios para que cumplan esas funciones, porque así lo ordena el 350 y porque es la manera como se puede ir de nuevo a la democracia. Se debe entonces establecer una reforma constitucional para poner los frenos y para garantizar que un nuevo parlamento tenga una representación equitativa de la sociedad venezolana, de modo que el balance al cual te referías, ciertamente se produzca de acuerdo a la voluntad del pueblo venezolano. ¿Cómo ves tú las relaciones con los vecinos? Porque ahorita están completamente agitadas, porque estamos en una situación a la que nos ha llevado la actual camarilla que ocupa el poder en Venezuela. O sea, esto que está ocurriendo no lo hicieron los venezolanos, tampoco lo hicieron los americanos, ni ninguno de los vecinos de nosotros, los 17 países con los que tenemos relaciones de vecindad, o sea, relaciones de compartir fronteras. Venezuela tiene que volver a una relación respetuosa, cordial con todo el vecindario latinoamericano, con todos los países del mundo. Pero obviamente que la prioridad de la relación de la Venezuela democrática tiene que ser primero con sus vecinos y con su principal socio, que son los Estados Unidos de América. Una sociedad y una vinculación geopolítica, cultural e histórica. Claro. Nosotros tenemos más de un siglo de relaciones
teníamos más de un siglo de relaciones muy cercanas y amistosas con Estados Unidos que se destruyen por el complejo trasnochado de Hugo Chávez y de toda esta banda de pelearse con los Estados Unidos de América. Y obviamente nosotros vamos a establecer unas relaciones de colaboración, de cooperación, de amistad con Estados Unidos, con la nación norteamericana, con las instituciones norteamericanas, con las empresas norteamericanas y con el gobierno que tenga los Estados Unidos en cada etapa de su proceso histórico. Pero obviamente, por ejemplo, habrá que tener una relación muy cercana con Colombia, ¿verdad? Con Brasil, con las islas del Caribe, con toda América del Sur, con toda América Central, porque ese es nuestro entorno. Y una relación también muy cordial con Europa. Recuerden que nosotros somos hijos de la España. Claro. Entonces, tenemos que volver al concepto iberoamericano de amistad, de cooperación con España y con Europa. De modo que está planteada una revisión absoluta de esta política de que Venezuela es amiga es de Bielorrusia, de Irán, de ¿cómo se llama? De Rusia, Irán, de los China, países. o sea, en vez de ser los países bolivarianos de la comunidad andina, de la cual nos salimos apenas entró Chávez en el gobierno. Así es. Ahora, no se trata de que nos vamos a volver enemigos ni de Rusia ni de China. De nadie. Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros no vamos a crear un país para ser enemigos de nadie, sino para ser amigos de la democracia y de la convivencia civilizada entre los pueblos. Así es. César, muchas gracias por haber estado con nosotros. Perdona el apuro de la producción, pero es que los días están poniéndose cada vez más instantáneos. Entonces ya no es tan fácil que uno no agarre la ola completa sobre toda la cantidad de rumores que se producen, ¿cómo decirte? El apego que tenemos los venezolanos al relato, a lo que es el relato, el que tenga el relato más interesante y esas cosas, porque además es lo que nos ha hecho esta situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Y muchas gracias por tu lucha por Venezuela y que a todos nos hace falta que tengas éxito. Gracias a ti también y bueno, estamos en contacto, José. 1.000.000 de gracias. Yo soy José Hernández, esto es The Nation en Doral Voice y la 1200 AM. Cada tarde, tu llamada con tus preocupaciones tendrán respuesta con Nancy Esquivel. Los temas más humanos, polémicos y cercanos a cada uno de nosotros desde la óptica de una experta que te acompaña. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por Radio Mundo, 1210 AM y Doral Voice, un 911 de mi alma, con Nancy Esquivel. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. En Radio Mundo, 1210 y Doral Voice, con Nancy Esquivel, en un 911 de mi alma.